Buenos días, hermanos. Es una alegría poder estar aquí con todos vosotros. Y aún siendo tiempo de verano, pues estamos aquí todavía muchos. Así que, bueno, vamos a poner ahí la presentación. Bien, seguro que si no estáis ya de vacaciones, vais a ir pronto de vacaciones. Y sabéis, algo que solemos hacer prácticamente todos cuando vamos a un sitio nuevo es que buscamos por internet mejores sitios para visitar, mejores restaurantes donde comer, qué cosas tengo que visitar cuando voy a tal ciudad, qué no me puedo perder, lugares escondidos que todo el mundo tiene que visitar una vez cuando vaya a donde sea. Y es que todos, o prácticamente todos, estamos acostumbrados a ver ese tipo de clasificaciones, ¿verdad? Nos gusta clasificar las cosas. Si tú te pones a buscar por internet, no solamente ahora para este verano, tú vas a encontrar los 10 mejores restaurantes de Murcia, los 10 mejores coches, los 10 mejores sitios para viajar, dónde comprar tus viajes para este verano, y hacemos listas de todo. Trabajos mejores remunerados, no sé, todo tipo de listas. Esta es nuestra naturaleza, ¿verdad? En nuestra naturaleza está un poco ordenar, clasificar a través de estas listas las cosas para intentar ver, bueno, tengo poco tiempo y tengo que aprovechar el máximo tiempo posible en este viaje, quiero intentar aprovecharlo lo máximo posible. Y el texto que me gustaría compartir hoy con vosotros trata de eso. Una persona que acude a Jesús y le pide una lista. Le pide una lista que haga una clasificación. ¿Y de qué le pide la lista de clasificación? De los mandamientos. Fijaos, ¿sabéis cuál es la pregunta de esta persona? Este fariseo que se presenta a Jesús le dice: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y es algo que podemos preguntarnos nosotros. La Biblia es muy grande. ¿Qué es lo más importante? Yo no tengo tiempo de hacerlo todo. A mí dame top 5 mejores o más importantes mandamientos, yo cumplo esos 5 y el resto pues haré lo que pueda. No. Esta persona busca que Jesús le haga una clasificación y ahora vamos a ver cómo responde Jesús. Porque Jesús responde de una forma increíblemente diferente a lo que ellos esperaban y con una sabiduría sobrehumana, como no puede ser de otra forma. Así que acompáñame a Marcos capítulo 12. En esta mañana vamos a leer Marcos capítulo 12 del versículo 28 al 34. Y ahí vamos a ver cuál es el mandamiento más importante. Marcos 12 del 28 al 34 dice así: Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿O cuál es el mandamiento más importante, por así decirlo? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que Dios es uno y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Bien, hoy vamos a ver cuál es la respuesta de Jesús ante esta pregunta tan interesante, ¿verdad? Porque puede ser que haya alguna persona que no es habitual de la iglesia, que no suele ir a la iglesia, que no ha leído mucho la Biblia y se puede estar preguntando: bueno, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué es lo más importante que yo tengo que hacer? Jesús aquí nos va a responder. Y aquí vamos a ver primeramente qué es lo que responde Jesús de el mandamiento más importante.
Y lo primero que debemos entender es qué es lo que está sucediendo en esta situación cuando esta persona se acerca a Jesús a preguntarle esto, porque esto va a ser muy importante para entender bien lo que Jesús contesta. Así que la primera pregunta que debemos hacernos cuando nos acercamos a este texto o a cualquier texto de las Escrituras es: ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? ¿Dónde está Jesús? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es lo que nosotros llamamos el contexto de la pregunta, ¿vale? ¿Dónde estaba Jesús cuando sucede esto? ¿Quiénes son los que le están preguntando? ¿Por qué dice que ese fariseo había escuchado que Jesús les había contestado bien? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bien, sabéis, este acontecimiento, esta historia, sucede durante la última semana de Jesús antes de su crucifixión, ¿vale? Y concretamente es el tercer día de esa semana. ¿Por qué lo sabemos? Pues no me lo he inventado, sino porque si tú lees el texto y lo vas siguiendo de forma cronológica anteriormente, lo vas a descubrir. Es decir, vemos que en el capítulo 11, si tienes tu Biblia abierta, de Marcos capítulo 11, vemos que pone el texto en negrita encima, la entrada triunfal. Primer día de esa semana. Jesús entra en Jerusalén, es la entrada triunfal. Y a partir del versículo 15 vemos que Jesús en el segundo día echa a unos mercaderes y campistas del templo. Los mercaderes y campistas estaban allí en el templo haciendo negocio y en ese segundo día Jesús llega allí y con su autoridad los echa, ¿verdad? Y ahora nos encontramos en el tercer día donde a Jesús le estaban haciendo diferentes preguntas. Y ¿sabéis una cosa? No estaban haciéndole preguntas porque querían aprender de Jesús, porque tenían sed de aprender de Él, querían que Él les enseñara. ¿Sabéis? Le estaban haciendo preguntas para intentar cogerle en algo y cargárselo, acabar con Él. Ellos ya estaban intentando encontrar cualquier cosa que dijera o hiciera para acusarle. Al final lo acaban haciendo. Y aquí le están haciendo diversas preguntas los fariseos para desacreditarle o condenarle. Jesús entonces estaba en el templo y está contestando estas preguntas. Bien, entonces, ¿quiénes son los que estaban preguntándole a Jesús y con qué intenciones? Ya lo estamos diciendo, ¿no? Fijaos. ¿Sabéis? Hay una cosa que se llaman evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos, como Lucas y Mateo, nos cuentan muchas veces la misma historia, pero nos dan detalles que nos ayudan a entender. Esta historia también está en Mateo 22. Y en Mateo 22, versículo 35, nos da un dato que aquí no se menciona, pero que es interesante, y es que nos dice que esta persona que le está preguntando a Jesús dice: uno de ellos, y lo que dice aquí es intérprete de la ley. Uno de ellos, intérprete de la ley. Es decir, la persona que va a preguntarle a Jesús era un intérprete de la ley. Es decir, un experto en la ley. Y sabiendo cuáles eran las intenciones de los fariseos, porque dice el versículo 35 del capítulo 22 de Mateo, uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó. ¿Sabéis? Los que estáis cerca de la edad de haber estudiado o hace poco que habéis terminado, lo tenéis fresco, los que no, pues tenemos que hacer un poquito más de memoria. Pero por así decirlo, este es el listo de la clase. Esto es cuando la profesora o el profesor de la clase en la universidad, del instituto, lanza una pregunta de estas que sabe que es difícil y todo el mundo sabe que si hay alguien que puede contestar es ese. Y todo el mundo le mira. Si ese no sabe la respuesta, ya está, no hay respuesta. Por así decirlo, podría ser que este hombre hubiera sido elegido de entre el grupo de los fariseos que estaban ya preguntándole a Jesús para tentarle, para desacreditarle, y es muy probable que este, uno de los más entendidos, fuera el encargado de hacerle esta última pregunta. Como hemos dicho, no es la primera pregunta. ¿Sabéis cuál es esta? La cuarta pregunta que le hacen. Y última. Fijaos, primera pregunta, capítulo 11 de Marcos, versículo 28.
La primera pregunta es, ¿con qué autoridad haces tú todas las cosas? Claro, la respuesta a esta pregunta también era complicada. Cuidado, a ver qué vas a contestar. Cuidado que está el Imperio Romano ahí. Cuidado, no vayas a ponerte por encima de los fariseos. Cuidado. No tenemos tiempo ahora de estudiar toda esa respuesta, pero primera pregunta es esa. Segunda pregunta que le hacen, capítulo 12, versículo 14 y 15. ¿Es lícito dar tributo al César? Otra pregunta muy difícil. Porque si decía que sí, unos se iban a enfadar. Si decía que no, otros se iban a enfadar. Si quieres saber cómo respondió Jesús, luego lo puedes leer. Tercera pregunta que le hacen, y es que vemos que en ese mismo contexto, capítulo 12, versículo 23, aparecen en escena unos que se llamaban saduceos y le dicen: Señor, si una mujer se casa, su marido muere, se casa después con su hermano, se muere, se casa con el siguiente, así 7 veces, ¿de quién será ella esposa cuando haga la resurrección? Es decir, una mujer casada y enviudada 7 veces. También una pregunta para intentar desacreditarle y también intentar ridiculizar una idea que ellos no creían, que era la resurrección. Y Jesús también contesta esa pregunta. Y ahora nos encontramos en la última pregunta, la cuarta pregunta. Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y sabéis, el objetivo de esta pregunta, aunque parezca una pregunta muy lícita y muy interesante para todos nosotros, no iba encaminada con una buena intención. La intención de este hombre era que Jesús dijera algo para que todo el mundo se echara encima suya. Intentar acusarle de alguna forma. ¿Pero qué tenía de trampa esta pregunta? ¿Cuál es la trampa detrás de esta pregunta? Fijaos, los fariseos, los rabinos de aquel tiempo, al igual que nosotros hacemos, top 10 mejores restaurantes de Murcia, top 10 mejores coches, mejores carreras, qué debo estudiar, pues ellos también habían hecho listas y clasificaciones, ¿sabéis? Y según la importancia que le daban y la clase de mandamientos que ellos veían, ellos hacían diferentes listas de importancia. Bueno, pues yo creo que este es más importante que este, yo creo que este es más importante que este, y habían sacado tantos que ni siquiera eran capaces seguramente de acordarse de todos. Había, lo he dicho muchas veces, había aproximadamente 613 mandamientos. 613, pero ¿sabéis cuál es el problema? Que muchos de ellos los habían creado ellos mismos. Eran mandamientos tergiversados por ellos, basados en su propia interés, por así decirlo, y eran mandamientos de hombres, que tenían intereses de hombres. Así que existían muchas clasificaciones, pero una de las clasificaciones que podríamos decir es que había 365 que eran prohibitivos, que es tú no puedes hacer esto, y unos 248 que eran deberes positivos, es tú debes hacer esto. Así que estos mandamientos eran motivo de mucho debate. Entre ellos se pasaban horas diciendo, bueno, ¿cuál es el más importante? Para ti, ¿cuáles son los 10 más importantes? ¿Cuál se debe cumplir por encima del resto? ¿Cuáles se deben cumplir por encima de los demás? Así que lo que estaba haciendo este hombre cuando se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Realmente es decirle, Jesús, haz una lista de los mandamientos más importantes para discutirla contigo. Hazme una lista porque te la voy a discutir. Y voy a intentar pillarte en alguno que tú hayas dicho por encima de los que yo creo que deben estar. ¿Vamos a discutir eso? Pero Jesús tiene una respuesta que no esperaban. Jesús no hace una lista. Jesús simplifica su respuesta de una forma como Él solo sabe hacer. ¿Sabéis? Hace poco estuve escuchando un podcast de una persona que se dedica a enseñar a comunicar a la gente. Cómo debes hablar en público y todo eso. Es interesante. Y le preguntó, creo que no es cristiano, le preguntó el que le entrevista, para ti, ¿quién es el mejor comunicador de la historia? Y dijo, Jesús. Dijo eso. Dijo, Jesús era capaz de enseñarte una cosa que era una enseñanza vital para tu vida con una historia.
con 2 frases. Dice, nosotros nos tiramos una semana para explicarte una cosa, Jesús lo hacía en una historia. Además, una historia que todo el mundo entiende, una historia que todo el mundo identifica, que se queda en la cabeza y se queda en el corazón, y es una enseñanza vital. Y él decía, para mí el mejor comunicador de la historia es Jesús. Así que Jesús va a demostrar que es el mejor comunicador de la historia y simplifica su respuesta. Y sabéis, Jesús le contesta con algo que él se sabía de memoria. Le contesta con una cosa que se llama la Shema. No se ve muy bien, lo tengo que poner en otros colores el próximo día, perdonad. Jesús le responde citándole unos versículos que ellos sabían de memoria. Por así decirlo, es como si una persona que ha crecido en la Iglesia Católica le preguntas por el Padre Nuestro, se lo sabe de memoria, porque lo repite y se lo sabe de memoria. Deuteronomio 6, 4 al 5 es parte de la Shema, y los judíos lo recitaban en la sinagoga como parte de la adoración. Algunos de ellos incluso lo recitaban 2 veces al día, al amanecer y al anochecer. Así que Jesús responde de esta forma. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y ahora quiero que pasemos un poquito analizando esta respuesta de Jesús, ¿vale? Fijaos, lo primero que dice la Shema es, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y para nosotros, en nuestro contexto, lo vemos normal, Dios es uno, hay un Dios. Pero para el contexto donde el Deuteronomio lo está diciendo y donde Jesús también lo está diciendo a gente romana, no era lo normal. ¿Sabéis? En esa época prácticamente todas las religiones eran politeístas. Tenían un Dios para cada cosa. Los egipcios, un dios para cada cosa. Los romanos, un dios para cada cosa. Y muchas de las regiones, culturas de la época eran politeístas. Así que un dios era algo diferente para la época. Esto es una declaración, como nosotros llamamos, monoteísta. Un solo Dios. Y luego ya podemos analizar un poquito más a lo largo de todas las Escrituras, que es un solo Dios, y matizamos un solo Dios en 3 personas. Y lo podemos ver a lo largo de la palabra de Dios y podríamos hacer un estudio de la Trinidad, ver cómo es algo grandioso, singular, que Dios es uno en 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Y ese es un atributo que le da grandeza a nuestro Dios. Y también que nos explota un poco la cabeza, porque no vamos a decirlo, es verdad, es complicado de entender. Así que una vez que Jesús presenta esa respuesta, dice el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y ahora nos va a decir qué demanda Dios de nosotros. ¿Cuántas personas se preguntan esto a lo largo de su vida, verdad? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Cuántas personas se piensan, vale, existe Dios, pero ¿qué quiere de mí? ¿Qué es lo que quiere? Pues aquí también lo responde. Y Dios no demanda otra cosa, sino que le amemos. Pero no un amor como un amor, por así decirlo, cualquiera, sino un amor mucho más amplio del que nosotros entendemos. Un amor que esté por encima de cualquier otra cosa o persona. Un amor que sea fruto de la voluntad y no solamente del sentimiento. Porque ¿en qué se basa este amor? Este amor se basa en conocer a Dios. Y en tener un conocimiento de Él, de quién es, de lo que ha hecho por nosotros. Se basa en quién es Dios, nuestro amor. No es un amor que depende de lo que Él me da o de lo que Él me quita, sino que se basa en su naturaleza, en sus atributos. Es diferente al amor que nosotros tenemos.
porque nosotros tenemos un amor mucho más interesado, podríamos decirlo. Ahora, ¿en qué se basa el amor que tenemos que tener a Dios? Porque dice, y amarás al Señor tu Dios. Eso es lo que nos pide. ¿Cómo? ¿Cómo debemos amar a Dios? Pues básicamente, y en resumen, versículo 30 es con todo. Con todo lo que tenemos, somos, pensamos, con todo. Fijaos, dice primero, con todo tu corazón. Y para los judíos el corazón es diferente que para nosotros. Nosotros pensamos, ahora en nuestra cultura, pensamos que del corazón salen más las emociones y los pensamientos vienen de la mente. Para ellos es al revés. Para ellos del corazón salían los pensamientos, las palabras, las acciones, la voluntad, la identidad humana. Ese es el corazón. Con toda tu alma quiere decir que es el lugar donde nacen las emociones de la persona. Con toda tu mente es la voluntad, tus intenciones, tus propósitos. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué te mueve? Para nosotros quizá eso es el corazón, ¿verdad? Pero para ellos era la mente. Pero bueno, al final aparecen las dos, o sea que da un poco igual. Con toda tu mente y por último con todas tus fuerzas. Y aquí hace referencia no solamente a la parte emocional, a la parte de mentalidad, de pensamiento, sino también a las energías, a las fuerzas. ¿En qué gastas tu energía, tu batería del día? ¿Verdad? Nuestro cuerpo también debe tomar parte de ese amor integral a Dios. Así que, ¿cómo tenemos que amar a Dios? Pues en resumen, con todo lo que somos. Con nuestro intelecto, con nuestras acciones, con nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras emociones e incluso con nuestro cuerpo. Y este es el mandamiento más importante que dice Jesús. Ahora, la pregunta que uno se podría hacer después de leer este versículo es, esto es muy difícil. ¿Cómo puedo yo llevar esto a cabo? ¿Cómo puedo yo amar a Dios de esa forma? Y la respuesta es que cuanto más conozcamos a Dios, más amaremos a Dios. ¿Sabéis? Es algo diferente a lo que nos pasa a nosotros los seres humanos. ¿Sabéis? Los seres humanos tenemos una fase de enamoramiento, de primer amor, pero cuando va pasando el tiempo, cuando van pasando las semanas, esas primeras cosas que tú conocías de la persona que al principio no te importaban, de repente te das cuenta de que sí te importa. Lo que al principio era, mira, se deja los calcetines encima de la cama, con una sonrisa, se acaba convirtiendo en un problema. ¿Y cuántas personas acaban diciendo, no, es que se nos acabó el amor, yo ya no aguanto más? ¿Por qué? Porque es que cuanto más le conozco, menos le quiero. Pues con Dios es al revés. Cuanto más le conoces, cuanto más te das cuenta de lo que ha hecho Él por ti, cuanto más te das cuenta del precio que ha pagado, cuanto más te das cuenta de lo que tú debías haber pagado por tu propia responsabilidad, por tu pecado, entonces más amarás a Dios. Es triste ver cómo hay personas que te dicen, no, si yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero yo amo a Dios a mi manera. Yo no necesito leer la Biblia, yo no necesito ir ellos le llaman misa, a la iglesia, donde sea. Yo no necesito todo ese tipo de cosas. ¿Sabéis lo que pasa? Esas personas aman a un Dios hecho a su manera, hecho a su capricho, a su imagen. Es el Dios que ellos se han figurado en la cabeza, pero ¿sabéis una cosa? A veces no es el Dios que existe y que se nos muestra en la Biblia. Es una imagen hecha por su propia imaginación. Por eso, cuando tienen un problema real en su vida y se dan cuenta de que ese Dios que ellos se han creado no es real, tienen una crisis de fe. Porque realmente no conocían a Dios. ¿Cuánta gente de nuestra sociedad
vemos que ama a un Dios hecho a su propia medida. Pero no debemos caer en eso. Nosotros debemos amar, conocer, buscar al Dios que se nos ha revelado en las Escrituras. ¿Sabéis? Este libro no solo da las respuestas más importantes a nuestra humanidad, sino que nos va a revelar quién es Dios, qué es lo que ha hecho por nosotros, qué es lo que demanda de nosotros, cómo podemos servirle, seguirle, qué es lo que va a pasar con nosotros. Este libro nos va a mostrar mucho acerca de Dios y nunca jamás vas a acabar. No conozco a nadie que me diga, mira, yo ya es que me lo sé todo de la Biblia. Imposible. Somos llamados a amar al único y verdadero Dios, que es el Dios que se muestra en la Biblia, que no es y no coincide en muchas ocasiones con nuestros intereses. Y ese era el verdadero problema de los fariseos, ¿sabéis? Estas personas que le están preguntando al Señor, dime tu mandamiento, la lista de mandamientos más importantes, estaban tan obsesionados con guardar la ley, estaban tan obsesionados con las listas, con las preferencias, con las obligaciones, con las prohibiciones, que se habían hecho un Dios a su manera, se habían hecho un Dios a su medida y no entendían que lo que Dios demandaba de ellos no era cumplir esas listas con las que estaban obsesionados, sino que Dios lo que demandaba de ellos era amor incondicional. Y el problema era que ellos no conocían al verdadero Dios. Tenían un conocimiento teórico muy alto de Dios. Dudo mucho que en nuestra sociedad actual haya alguien con un conocimiento teórico de las Escrituras mayor que estas personas. Nadie. Y aún así, no conocían a Dios. Porque ellos pensaban que el amar a Dios simplemente era obedecer. No entendían que amar a Dios era lo que les iba a llevar a obedecer. Tú no obedeces por obligaciones, porque al final eso no funciona. Tú amas a Dios y como consecuencia de ese amor a Dios, entonces buscas servirle de la mejor manera, obedeciendo. Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Sí qué? Si me amáis. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Es la consecuencia. Nuestro deseo de cumplir con su palabra es el fruto de nuestro amor y devoción a Dios. Pero ¿sabéis una cosa? Jesús podría haber cogido y quedarse aquí, decir este primer mandamiento, al final él le había preguntado cuál es el mandamiento más importante, pero Jesús no se queda aquí, sino que Jesús ahora va a decirle, y ahora te voy a decir una cosa, porque te voy a decir también el segundo más importante. El segundo mandamiento más importante. Versículo 31. Y el segundo, ¿está aquí? Es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El verbo amarás del versículo anterior, amarás al Señor tu Dios, y el de amarás a tu prójimo es el mismo. Es el mismo. Sabéis que hay diferentes formas del verbo amor. En esta ocasión es el mismo. Misma importancia. No nos está diciendo que ese amor a Dios o esa palabra no. El mismo amor que debes tener, primero está Dios, al Señor sobre todas las cosas, y el segundo, al prójimo como a ti mismo. Ahora, nuevamente, contexto. Es muy importante entender qué entendían los judíos como prójimo. Porque cuando escuchaban estos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sabéis? Para los judíos, el prójimo eran únicamente los otros judíos. Esos eran sus prójimos, sus judíos, hermanos. ¿Sabéis? Esta fue la razón por la cual Jesús en una ocasión tiene que contar una parábola, el buen samaritano, y tiene que explicarles, porque ellos no consideraban a los samaritanos como seres humanos ni siquiera. De hecho, ellos pensaban que eran, en alguna ocasión dicen,
como si fueran poco menos que personas, y mucho menos ellos los iban a tratar como prójimos. Así que Jesús explica esa parábola del buen samaritano y podemos decir que ellos solamente consideraban o amaban a los otros judíos. Por eso esa parábola del samaritano contiene una gran enseñanza para ellos, y es que el prójimo se refiere a todo ser humano cercano a nosotros, independientemente de su raza, de su género, de su lengua, de su nación, de su color de piel. Dios nos llama a amar al prójimo, sea quien sea. Ahora, ¿cómo debemos amar al prójimo? Y aquí hay una diferencia, porque en el primero es ¿cómo amo a Dios por encima de todas las cosas con todo mi corazón, mi mente, mi alma, mis fuerzas? Y aquí hay una diferencia respecto al mandamiento anterior. ¿Cómo amo al prójimo? Como a ti mismo. Vemos que se da por hecho algo que quizá todos somos conscientes y nos damos cuenta, y es que hay un amor propio interno en cada persona. ¿Sabéis? A los niños pequeños tú no le tienes que enseñar a que tenga el sentido de propiedad, ¿vale? Una de las primeras palabras que tiene un niño pequeño en su boca es mío. Esto es mío. Y cuando tienen que compartir a los padres es un sudor y lágrimas. Es muy difícil conseguirlo. Esa sensación de amor propio de decir, oye, no, es que esto es mío y no quiero que me lo quiten. No quiero compartirlo por si acaso lo comparto y ya no vuelve. Ese amor interno. Y eso no hace falta enseñárselo a un niño. Es algo que viene de forma natural. Ven un juguete que le gusta, mío. Ven gusanitos, míos. No quieren compartir y siempre quieren que todo sea para ellos. Así que este amor propio, interno, intrínseco en nosotros desde que nacemos, aquí el Señor Jesús está utilizando esa idea que todo el mundo conoce para decir, igualmente debes amar a las personas que te rodean. De la misma forma que nos amamos a nosotros mismos y no queremos que nos falte de nada, debemos amar a los demás. Y este tipo de amor también está directamente proporcional o relacionado con el amor que nosotros tengamos hacia Dios. Nuestro amor hacia Dios también va a ser reflejo del amor que le tengamos hacia los demás. ¿Sabéis? Una de las cosas que no solamente, no hablo de este lugar, sino de cualquier comunidad cristiana que tú conozcas alrededor del mundo, una de las cosas que más le impacta a la gente que viene por primera vez es que te dicen, es que mira cómo se aman entre ellos, mira cómo se tratan, mira qué amor tienen los unos con los otros. Y no solamente deberíamos tenerlo entre nosotros, sino con todo el resto del mundo. Ese es nuestro llamado. Dios dice con todo, o sea, tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, a tu vecino también, aunque ponga la música a las 4 de la mañana, a tu vecino también. Al panadero, a todo el mundo que está en tu círculo. Primera de Juan 4, 20 al 21, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, aquí no se anda con medias tintas, dice, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por tanto, amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, es consecuencia directa también para aquellos que son cristianos, y es un deber de que ese amor se va a traducir a un amor hacia los demás. Y ahora, para terminar, esta es la respuesta de Jesús, pero quiero que veamos y observemos rápidamente cómo reacciona el fariseo ante esta respuesta. Porque recordad, esta no era la respuesta que él esperaba. Igual que en las otras 3 preguntas, Jesús responde de una forma que ellos no esperaban. Pero es muy interesante responder cómo el fariseo responde o actúa después de esta reacción esta respuesta de Jesús. Versículo 32
del capítulo 12 de Marcos. Si tienes tu Biblia, lo voy a leer. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Esa es la respuesta del fariseo. El fariseo iba a por él y acaba subrayando, suscribiendo, aceptando, confirmando todas y cada una de las palabras de Jesús. Porque eran verdad y no podía ir en contra de ellas. Ahora fíjate el versículo 34, que es lo que quiero también... Fíjate lo que le dice Jesús. Versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente el fariseo, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle más. Bueno, ya esta cuarta pregunta ya les hizo entender que no iban a pillarle. Pero fíjate, el escriba, el fariseo, el entendido, el intérprete, el inteligente de la clase que iba a pillarle, sorprendentemente le da la razón a Jesús. Se identifica con cada una de las palabras de aquella persona en quien él no creía. El fariseo no creía que Jesús era el Mesías. Estaban intentando pillarle para acabar con él. Este es un hecho muy difícil de encontrar. No encuentras en las Escrituras muchas partes donde un escriba afirme que lo que dice Jesús es cierto y que está en lo correcto. Sin embargo, fijaos una cosa muy interesante, y es que vemos que estas palabras de aprobación no eran suficientes para que esa persona se salvara. Jesús le dice: no estás lejos del reino de Dios. ¿Sabéis? En las Escrituras no se nos enseña un concepto de estar cerca o estar lejos. ¿Sabéis lo que se nos enseña en las Escrituras? Se nos enseña estar dentro o estar fuera. O estás dentro del reino de Dios o estás fuera del reino de Dios. ¿Sabéis? Estar cerca es estar fuera. Cerca, sí, pero fuera. No has creído en Jesucristo como el Hijo de Dios. No has creído y depositado tu fe en Él. Fijaos una diferencia. Cuando Jesús está colgado en la cruz, hay dos personas crucificadas junto a Él. Uno de ellos le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, ¿qué le dice? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es estar dentro. No estar cerca, estar dentro. Jesús te da la seguridad. Para aquellas personas que creen en el Señor Jesús como su Señor y Salvador, están en ese mismo momento dentro del reino de los cielos. Cuando una persona pasa a reconocerlo como su Señor, pasa a ser parte del reino de los cielos. No existe algo como cerca o lejos. ¿Sabéis? Esta semana pasada, aparte de ganar la Eurocopa, en Murcia pasó algo muy importante porque Carlos Alcaraz ganó Wimbledon. ¿Sabéis lo que es Wimbledon? Wimbledon es el torneo de tenis más antiguo y uno de los más prestigiosos del mundo, y lo ha ganado un murciano. Enhorabuena. Pues sabéis, hay un lugar muy, muy famoso justo en la entrada de Wimbledon. Es este. Esto se llama la colina de Henman. Y esto es el estadio de Wimbledon. Antes de cada partido, miles y miles de personas se acumulan en la entrada del estadio. Pero ¿sabéis una cosa? Cuando abren las puertas y el partido va a comenzar, solamente entran dentro del estadio aquellos que tienen entrada. Los que no tienen entrada se quedan aquí fuera. Se quedan viendo en unas pantallas gigantes que hay alrededor de todo el estadio de Wimbledon, en esa colina de Henman, para ver el partido. ¿Y sabéis una cosa? Están cerca.
Están muy cerca, pero no están dentro. Y siguen estando fuera. Porque solamente aquellos que han tenido el ticket, la entrada, han podido entrar dentro. ¿Sabes una cosa? Cuando llegue el momento en el cual tú vayas a ir a la presencia del Señor, no habrá algo como estar cerca o estar lejos. O estás dentro o estás fuera. O has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, o le has depositado tu fe, tu vida, y has dicho, Señor, quiero que tú me guíes, o estás fuera. Da igual lo cerca que hayas estado de la iglesia, da igual lo cerca que hayas estado del púlpito, da igual las veces que hayas venido a la iglesia, que si no has depositado tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador, no estarás dentro. Jesús fue rechazado por estos religiosos, por aquellos religiosos que estaban escuchando a Jesús de sus mismas palabras. Mirad, más cerca de Jesús no se podía estar. Más cerca no se podía estar. Y aún así, estaban fuera. Él fue rechazado, pero Él es el único Dios verdadero. Él es el único mediador. Él es el único camino. Él es la única verdad, la única puerta a la salvación. Y nadie más sino Él nos puede salvar. Así que espero que esta reflexión se quede en nuestros corazones en esta mañana, para que si hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, busquemos agradarle y decir, Señor, yo quiero amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Señor, esto es muy difícil, pero lo quiero hacer. Quiero conocerte más, porque cuanto más te conozca, cuanto más cerca esté de ti, más podré poner en práctica todas estas cosas. Y Señor, también quiero que me ayudes a amar a mi prójimo como a ti mismo, o como a mí mismo. Amar a mi prójimo que tanto me cuesta. No solo a las personas que me caen bien, a todos. Y si tú en esta mañana estás aquí escuchando y todavía no sabes si estás dentro o estás fuera, es el momento de que tú puedas reconocer al Señor Jesús como tu Salvador. Hacer una oración y pedirle que Él pueda guiar tu vida, que Él pueda decir, Señor, sé aquel que me guía, quiero reconocerte como el Salvador de mi vida, como el Señor de mi vida también. Ahora yo no quiero tener el primer lugar, sino que tú vas a tener el primer lugar. Y quiero que de aquí en adelante me ayudes a amarte con todo mi corazón, alma, mente y fuerzas. Señor y Padre, te damos las gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos muchas enseñanzas. Y tú nos hablas a cada uno de nosotros y te pedimos primeramente perdón, Señor, porque no damos la talla, ni mucho menos, Señor. No somos capaces de cumplirlo y te pedimos perdón. Pero también te pedimos fuerzas, valentía para poder hacerlo, Señor. Te pedimos que nos ayudes a tener una relación cada vez más fuerte contigo, a que podamos cada día buscarte en un tiempo de devoción, de lectura, para conocerte mejor y de esa forma amarte más. Ayúdanos también, Señor, a poder amar a nuestros prójimos, a nuestros vecinos, amigos, compañeros, que tú nos ayudes a poder ser un ejemplo para esta sociedad, que cuando nos vean no actuemos como el resto de personas que no te conocen, porque somos diferentes y debemos demostrar que somos diferentes. Y te pido, Señor, sobre todo, que si hay alguna persona en este lugar que aunque venga habitualmente a la iglesia, aunque escuche habitualmente de ti, pero que si no te conoce, que si no ha tomado esa decisión de entregar tu vida a ti, que lo haga, porque es la decisión más importante de su vida y en ese momento tú le vas a dar acceso a ese reino de los cielos, Señor. Te damos gracias por salvarnos, por entregarte por nosotros, por esta reunión donde hemos recordado ese sacrificio tan grande que hiciste por nosotros. Gracias, Señor. Despídenos con tu paz y tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.